En este video vamos a demostrar, utilizando la definición formal del límite, es decir, la definición epsilon delta, que el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 2x más 1 me da 4. Para hacer eso, para probar esto, recordemos primero la definición formal del límite. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f de x me da L. Eso es lógicamente equivalente, o eso qué significa, que dado cualquier epsilon mayor que 0, por pequeño que sea, existe un delta mayor que 0, existe un delta para cada epsilon, para un epsilon existe un delta, de forma que si la distancia que hay entre x y c, que es el valor absoluto de la resta entre x y c, es más pequeño que delta y es mayor estricto que 0. Este estrictamente mayor que 0 lo que me está diciendo es que x sea diferente de c. Entonces, si la distancia que hay entre x y c es más pequeño que delta, implica que la función evaluada en esos x que están a una distancia menor que delta de c, la distancia entre las imágenes de esos x y el valor del límite que es L debe de ser más pequeña que epsilon. En nuestro caso, ¿qué significa eso? Que dado cualquier epsilon mayor que 0, dado un epsilon mayor que 0, debemos poder hallar un delta. Debemos hallar un delta para ese epsilon. O sea, un delta que depende de epsilon. De tal forma que si la distancia que hay entre x y c, que en nuestro caso es 3, es más pequeña que delta, entonces la distancia que hay entre las imágenes de esos x que están a una distancia menor que delta de 3 y el valor del límite, que en nuestro caso es 4, debe de ser más pequeña que epsilon. Bueno, entonces para hacer eso vamos a comenzar de este lado. Vamos a comenzar haciendo un análisis preliminar de la situación. Entonces vamos a comenzar con este lado, que es a donde queremos llegar. Entonces la distancia entre f de x y 4 la podemos escribir como, este es nuestro f de x, que sería x al cuadrado menos 2x más 1 y 4. Esta sería la distancia entre f de x y 4. Esto lo podemos reescribir como x al cuadrado menos 2x más 1 menos 4 me va a dar menos 3. Esto lo podemos factorizar. ¿Para dónde vamos? Nosotros queremos hacer aparecer x menos 3. Entonces esto sería, podemos factorizar x menos y x menos por menos más. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 3 y como los signos acá son contrarios, que restados me den 2. Eso serían 3 y 1. Ahora, por propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces esto sería x más 1. Ahora tenemos que f de x menos L es esto. Ya lo tenemos escrito, esta parte de acá escrita en términos de esto de acá. Ahora, lo que haríamos normalmente sería acotar esto con epsilon y entonces pasaríamos este x más 1 a dividir y diríamos que x menos 3 es más pequeño que epsilon sobre el valor absoluto de x más 1 y tomaríamos esto como delta. ¿Cuál es el problema con esto? Que este delta no me sirve porque delta depende de epsilon, pero también está dependiendo de x. Y no me sirve que delta dependa de x. Yo necesito que delta dependa solamente de epsilon. Entonces, para arreglar esto, lo que tenemos que hacer es buscarle una cota superior a este valor absoluto de x más 1, que es el que me está estorbando. Entonces lo que vamos a hacer es acotarlo por encima con un número para que esto me quede dependiendo solo de x menos 3 y números para poder despejar el delta en términos solo de epsilon y de constantes. Entonces necesitamos que x más 1 sea más pequeño que algún número. Necesitamos acotarlo por algún número.
Vamos a utilizar el hecho de que x menos 3 en valor absoluto debe ser más pequeño que delta. Entonces vamos a hacer aparecer el x menos 3. Simplemente le restamos 3, le sumamos 3 y dejamos esto igual. Simplemente estamos sumando 0 acá, no estamos alterando esta expresión. Esto sigue siendo x más 1. Ahora, esto me va a quedar como x menos 3 más 4. Aplicamos la desigualdad triangular, que recordemos que la desigualdad triangular lo que me dice es que si usted tiene el valor absoluto de una suma, esto es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esta sería la desigualdad triangular. Aplicada aquí nos quedaría de esta forma: x menos 3 más el valor absoluto de 4. Ahora, este x menos 3 sabemos que tiene que ser más pequeño que delta. Y este valor absoluto de 4 es 4. Ahora, si hacemos que delta sea más pequeño que alguna constante, pongámosle 1 por simplicidad, pero puede ser cualquier constante. Ahora vamos a ver por qué. Puede ser cualquier constante. Así como puse 1, pude haber puesto 5, 8, 20, 1000, 1/2, 0.2, cualquier constante. Pongámosla como 1 por simplicidad. Entonces esto me quedaría más pequeño que 1 más 4. Y esto me quedaría entonces igual a 5. Entonces, en últimas, ¿qué tendríamos? Que si delta es más pequeño que 1, el valor absoluto de x más 1 va a ser más pequeño que 5. ¿Sí? Si delta es más pequeño que 1, entonces el valor absoluto de x más 1 es más pequeño que 5. Ahí ya tenemos la cota para ese pedazo que nos está estorbando aquí. Entonces, en resumen, tenemos que si delta es más pequeño que 1, entonces el valor absoluto de x más 1 es más pequeño que 5. Esto sería más pequeño que 5. Y entonces el valor absoluto de f de x menos L, que es 4, que era x menos 3 por el valor absoluto de x más 1, esto lo voy a poder acotar por x menos 3 por 5. Ahora sí, tenemos esto con un número, solamente x menos 3 y un número. Entonces, si x menos 3 por 5 es más pequeño que epsilon, estaríamos acotando también f de x menos 4. ¿Sí? Si esto es más pequeño que epsilon, f de x menos 4, que es más pequeño que esto, también va a quedar más pequeño que epsilon. Y entonces de aquí tendríamos que x menos 3 va a ser, en valor absoluto, va a ser más pequeño que epsilon quintos. Y entonces este de acá es el que tomaríamos como nuestro delta. Bueno, no nuestro delta, pero sí sería, delta sería el mínimo entre esto y 1, para que se cumplan las dos desigualdades. Ahora sí, entonces podemos hacer la demostración formal de que este límite efectivamente es 4. Entonces sería, dado un epsilon cualquiera mayor que 0, tomamos delta como el mínimo entre esos dos valores, el mínimo entre 1 y epsilon quintos. Eso es para que se me cumplan estas dos desigualdades. Entonces, lo que les decía de que podíamos tomar delta como cualquier constante. No importa la constante que usted tome, usted va a tomar el más pequeño entre esos dos valores como delta. Entonces no importa el valor que usted tome aquí para acotar ese delta. Ahora, si tomamos delta como esto, entonces tendríamos que si la distancia que hay entre x y 3 es más pequeña que delta, ¿qué me va a pasar con la distancia que hay entre f de x y L, que es 4? Esto va a ser, nosotros ya sabemos que esto es el valor absoluto de x menos 3 por
el valor absoluto de x más 1. Ahora, podemos acotar entonces esto, ya sabemos que delta es el mínimo entre estos dos, entonces delta es menor o igual que 1 y delta es menor o igual que 5. Entonces, podemos acotar esto, sabemos que este es más pequeño que delta y sabemos que este es más pequeño que 5. Ahora, sabemos que delta es menor o igual que epsilon quintos, porque es el mínimo entre estos dos valores, entonces es más pequeño que 1, menor o igual a 1 o menor o igual a epsilon quintos. Y por este 5, esto se va a cancelar y esto me va a quedar epsilon. Ahora, con esto podemos ya dar por concluida la demostración, porque llegamos a que si la distancia que hay entre x y 3 es más pequeña que delta, entonces la distancia que hay entre f de x y 4 es más pequeña que epsilon. ¿Sí? En resumen, esto sería que esto es más pequeño que epsilon. Y con eso hemos probado que el valor de este límite efectivamente es 4.